Hola a todos, soy María Paz Saavedra, soy neumóloga del Hospital del Tórax y trabajo en el equipo de cáncer de pulmón. Doy la gracia al equipo aquí que me invita a esta instancia tan importante que es compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con los últimos avances y los últimos tips que tenemos que tener con relación al cáncer de pulmón. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de todos los pacientes que vemos en el área pública llegan por la puerta de la atención primaria. La atención primaria sabemos que es nuestro target en cuanto a que tenemos que hacer que todos los colegas que trabajan y se desempeñan en la atención primaria tengan un conocimiento adecuado acerca del awareness del cáncer de pulmón, cómo derivar a los pacientes con la sospecha y cómo hacer el tema de la activación del GES, que sabemos que hoy día los pacientes tienen disponibles para su atención. Sabemos que el cáncer de pulmón es probablemente al 2021 o a fines de este año la principal causa de muerte por cáncer en Chile. Estas son cifras que Globocan, CIR y muchas otras entidades internacionales que se dedican a ver el tema del cáncer de pulmón ya han pronosticado para nuestro país. Probablemente la pandemia ha sido un gran enemigo en cuanto a las cifras. ¿Eso qué significa? Significa que hay, aparte del subregistro que teníamos previo a la pandemia también va a impactar en el cáncer de pulmón en cuanto a las cifras de subdiagnóstico. El año pasado sabíamos que, de acuerdo a todos los pronósticos, debiésemos alcanzar alrededor de casi 4.000 pacientes con cáncer de pulmón diagnosticados, eso para el 2020, y sabemos que no llegamos a esa cifra. Las cifras DEIS informaron que el diagnóstico de cáncer de pulmón fue alrededor de 3.300 pacientes. Por lo tanto, ese gap en el diagnóstico ya sabemos que viene dado no solo porque el registro es malo en Chile, sino que también porque la pandemia ha tenido un gran impacto en cuanto al diagnóstico. Muchos pacientes son diagnosticados como neumonias recurrentes, yo diría que la gran mayoría. En el Hospital del Tórax, el equipo recibe semanalmente, en promedio, unos 5 casos de pacientes con el diagnóstico de neumonias a repetición, que han recibido al menos 1 o 2 esquemas de antibióticos sin buena respuesta. Entonces, aquí hay un gran déficit en cuanto a la sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestros pacientes, antes de ser derivados por sospecha de cáncer de pulmón, son derivados por neumonias de mala respuesta a tratamiento. Y eso habla en el fondo del índice de sospecha muy bajo. Los pacientes con una neumonía, si nosotros recordamos el diagnóstico, es clínico, son pacientes que tienen fiebre, tienen síntomas inflamatorios, y tienen además una historia de un cuadro respiratorio más bien agudo. Cuando estamos hablando de pacientes que vienen con una tos de más de 2 meses de evolución, que tienen baja de peso asociada, que son tabáquicos importantes, nuestro primer approach, y además que son pacientes que no vienen con fiebre en el 90% de los casos, nuestro approach no es hacia el cuadro agudo de una neumonía, tiene que ser el índice de sospecha altísimo para el cáncer de pulmón. Nosotros sabemos que en ese carril, de todas maneras, hay muchos pacientes que no van a llegar en etapa precoz, pero sí van a llegar en mejores condiciones generales para que nosotros podamos darle diagnóstico oportuno y la oportunidad de tratamiento. Hoy día sabemos que el GES le ofrece una plataforma importante al paciente, no solo en el periodo del estudio de la enfermedad, sino también en el tratamiento. Tenemos acceso a múltiples tratamientos, tenemos acceso a terapias dirigidas, hay acceso incluso a inmunoterapia. Entonces, de nosotros, desde la atención primaria como médicos, depende que el paciente llegue a su oportunidad, tanto de diagnóstico como de tratamiento. ¿Qué les puedo decir a los colegas? La clínica, mala compañera. ¿Por qué? Porque el 80% del cáncer de pulmón lo vamos a diagnosticar en una etapa avanzada. Por lo tanto, cuando hay síntomas en un cáncer de pulmón es porque hay invasión de otras estructuras que está generando el síntoma. Por lo tanto, la clínica va a ser tardía. Los síntomas más frecuentes que nosotros vemos en estos pacientes, tos, disnea o apremio respiratorio, tos con expectoración hemática, baja de peso, muchas veces compromiso de conciencia cuando tienen metástasis a nivel cerebral o tienen alguna otra urgencia oncológica. Yo diría que recalcar importante que el índice de la sospecha es anterior, es más bien con la historia, es más bien sospecharlo en un paciente que está en un rango etario entre 50 y 80 años, que tiene un índice de paquetes año mayor a 20,
y que está con algunos síntomas, por ejemplo, con esta tos como crónica, arrastrada, y que en el cual nosotros podemos hacer la diferencia. Cuando los pacientes ya tienen tos, tienen disnea, tienen dolor, ya vamos probablemente tarde. Son muy poquitos los pacientes que tienen clínica y que tienen un cáncer de pulmón en una etapa precoz que es candidato en el fondo a un tratamiento curativo. Pero yo diría que estar alertas como a la historia. La clínica es siempre tardía. Ahora, si tenemos un paciente que está con tos, que dice que ha tosido con sangre, que tiene dolor en alguna parte, estar siempre alertas, y eso obviamente hace que la derivación sea mucho más urgente, porque es un paciente que probablemente no va a estar en una etapa curativa, pero sí que hay que darle la oportunidad de diagnóstico. Después del camino que he recorrido y de todo lo que uno aprende en el día a día, creo que estoy súper de acuerdo con lo que plantean las organizaciones internacionales en relación a que el tratamiento del cáncer de pulmón es personalizado. A mí ese concepto, la verdad es que me encanta. Me parece que es un concepto desafiante porque es uno de los cánceres donde en realidad el tratamiento es para cada paciente y es distinto la gran mayoría de las veces. Es desafiante porque nos obliga como equipo médico a tener y a buscar recursos para poder llegar a un mejor diagnóstico. Hoy en día no solo es tener una muestra de biopsia, hoy en día el médico que trabaja en cáncer de pulmón necesita tener toda una batería de testeo biomolecular para poder tener un mejor diagnóstico, un diagnóstico más específico de ese cáncer de pulmón. Mientras mejor y más claro tenga yo el diagnóstico de este cáncer, mejor lo voy a poder tratar. Mejor opción va a tener ese paciente de acceder, por ejemplo, a terapias dirigidas como son toda la gama de los inhibidores de tirosina quinasa para aquellos pacientes que tienen alguna mutación asociada a su cáncer de pulmón y que por ende son candidatos a estas terapias que son orales. Si yo también tengo acceso a todo el testeo biomolecular, como por ejemplo los marcadores tipo el PDL1, también le abro todo un espectro a este paciente de ser candidato a inmunoterapia, por ejemplo. La inmunoterapia se puede dar solo como monodroga o podemos darla en combinación en ciertos casos de pacientes. Y cada vez que yo tengo la posibilidad de hacer un mejor diagnóstico desde el punto de vista histológico y de las imágenes, tengo la posibilidad de darle un mejor tratamiento y de tener un tratamiento más exitoso para mi paciente. No solo en sobrevida, sino que también en calidad de vida. Eso es lo más importante para nosotros. Creo que todos los colegas que se enfrentan por primera vez a los pacientes con una sospecha de un cáncer de pulmón, lo primero que yo les quisiera transmitir es confianza en que el sistema está capacitado para recibir a ese paciente. Que hoy día tenemos muchas terapias disponibles, que es lo que el paciente recibiría en cualquier parte del mundo. Y que eso lo estamos haciendo, obviamente, en los centros que tenemos mayor volumen, como por ejemplo el Hospital del Tórax. Si yo vivo en cualquier parte del mundo, de Chile, y no tengo la posibilidad de hacer un buen diagnóstico por cáncer de pulmón, puedo derivar al hospital del Tórax a estos pacientes. Eso tienen que saberlo a nivel de toda la atención primaria. Hay centros en cada región que tienen la opción de hacer diagnóstico, pero muchas veces ese diagnóstico no alcanza las herramientas. Aquí en el Hospital del Tórax tenemos esas herramientas y la idea es invitar a todos los colegas en que si se ven en la necesidad de que no logran derivar a tiempo o que no pueden hacer el diagnóstico, las puertas del Hospital del Tórax están siempre abiertas. Nosotros, y especialmente yo, reviso semanalmente alrededor de 20 interconsultas que vienen de la atención primaria. Y eso nosotros lo priorizamos y ese paciente con esa interconsulta tiene un tiempo de espera para su próxima consulta en oncología de menos de 2 semanas. Entonces, los colegas tienen que tener la confianza de que el sistema funciona, de que habemos muchos equipos que estamos trabajando porque este paciente con cáncer de pulmón tenga una mejor atención y un mejor diagnóstico.